Colombia, nuestro país querido, reina del café, la biodiversidad y de la belleza cultural. Uno de los máximos exponentes de biodiversidad en el mundo, albergando más de 80 especies endémicas de aves, más de 100 migratorias y 131 amenazadas. ¿Espera cómo así que amenazadas? Pues sí, esa es la dura realidad de Colombia. Verá, Colombia no es solo caracterizado por la riqueza cultural que posee, sino también es conocida por ser uno de los países que más han sufrido de violencia de primera mano. Pero no ese tipo de violencia de personas golpeándose las unas a las otras o de mujeres siendo violentadas, que si bien son casos muy graves, no se compara ni de broma a las grandes manifestaciones que ocurrían en pueblos enteros en Colombia por allá en el siglo pasado, o los grandes carteles peleando contra los militares para defender una ideología que los identificara, o del cinismo que tienen las grandes cabezas de saber todo esto y no hacer nada, sino que en su lugar lo impulsaban. Pero vamos por partes. Es la época de la independencia. Colombia por fin logra liberarse de la corona española y logra instaurarse como en aquel entonces se llamaba la Gran Colombia. Y pese a que todo parecía que por fin las cosas iban a mejorar, no podrían estar más equivocados. 1839, Guerra de los Supremos. Conflicto civil provocado por disputas religiosas y regionales. Líderes locales conocidos como Supremos se rebelaron contra el gobierno central. 1851, Guerras civiles de la Nueva Granada. Enfrentamientos entre centralistas y federalistas, además de la primera gran revuelta contra la abolición de la esclavitud. Guerra civil de 1816, Guerra de las escuelas. Disputas entre liberales y conservadores sobre el control de la educación, con el clero involucrado. Guerra civil de 1885, lucha por la hegemonía política del Partido Conservador, que culminó en la redacción de la Constitución de 1886. Como pueden ver, desde que Colombia se independizó hasta que creó su constitución, pasaron aproximadamente 70 años. 70 años, los cuales los conflictos no cesaron en ningún momento, en donde todo parecía estar de cabeza y no tenía sentido. Hasta ese punto de la firma de la Constitución colombiana, los conflictos se podrían decir que eran más o menos aceptables, ya que el país estaba todavía en construcción, así que sin normalizarlo, considerémoslos. Ok, está bien, pero que no se acostumbre, ¿eh? Sí lo será. 1899 a 1902, la Guerra de los 1000 días. Uno de los conflictos civiles más devastadores en la historia colombiana, enfrentando a liberales y conservadores, terminó con la pérdida de Panamá en 1903. 1932, y ahora con un invitado especial, Perú, en el conflicto colombo-peruano. Conflicto internacional entre Colombia y Perú por la soberanía del puerto de Leticia, en la región del Amazonas. Hasta ese punto nuevamente podemos observar un gran historial de guerras sin conflictos, pero mínimamente en la época de los años de 10 hasta los 30 no había pasado nada. 3 décadas de tranquilidad es todo lo que el pueblo colombiano ha llegado a obtener. Y si crees que ahora deberíamos de subir, oh amigo mío, las puertas del infierno apenas se abrieron. 1903, separación de Panamá. Es una pena haber perdido un gran departamento por nuestra culpa y la intervención de los Malvados yanquis que ni flojos ni perezosos aprovecharon que Colombia estaba matándose sola para quitarnos a Panamá. para que vean que las consecuencias de la guerra no solo se rigen a lo democrático y social, sino que también quita terrenos. 1948. Y aquí entramos a uno, si no es que los más sangrientos periodos de Colombia, la violencia. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, una de las figuras políticas más importantes de la historia en Colombia, se desató el caos. Tanto es así que ese suceso fue la gota que derramó el vaso y culminó en la ejecución de El Bogotazo, un estallido social que dejó en ruinas a la capital del país, y no conforme con eso se fue un preludio al periodo de la violencia del cual ya veníamos hablando. Y podíamos quedarnos hablando aquí horas y horas sobre todos los conflictos en Colombia, por nombrar unos cuantos: la masacre de las bananeras, el Frente Nacional, el paramilitarismo, la formación de la ELN y las FARC y muchos más conflictos que se vinieron después. Como se habrán dado cuenta, Colombia no es un país que haya tenido un periodo de paz constante o longevo. Pero, ¿a qué se deben todos estos conflictos? Pues si has prestado atención te habrás dado cuenta que en casi todos hay un factor que predomina: el factor político, más específicamente los partidos liberales y conservadores. Estos mismos son los detonantes de varias de las grandes masacres en Colombia. Y tú dirás, pero bueno, si hay tanto problema, ¿por qué no solamente llegan a un punto medio y ya está? No es tan fácil. Como colombiano te puedo decir una verdad de mi gente que ellos deben aceptar. Es más fácil negociar con una mula que con un colombiano. Somos orgullosos y arrogantes muchas veces, tan así que es difícil hacernos cambiar de opinión cuando estamos 100% seguros de lo que hablamos, a pesar de estar equivocados. Acá también se mete un poco la psicología, ya que a nadie le gusta admitir que está mal o darle la razón a alguien que uno cree que está mal.
Y esto es más fácil de detectar en mis tierras porque si algo de lo que no debería estar orgulloso Colombia, pero lo está, es ser denominado el país más grosero del mundo. A eso súmale una persona de la costa que toda su vida ha estado en el lado conservador y tendrás la fórmula de la intolerancia. Pero volviendo al punto que nos trae hoy acá, ¿por qué es necesario hablar de paz en Colombia? Personalmente pienso que no se puede hablar de algo que no hemos tenido, y en Colombia es un claro ejemplo de ello. Claro, se ha llegado a un acuerdo de paz con las FARC en el 2016. Después de 50 años de conflicto, ¿entiendes de la magnitud? Tuvieron que pasar más de 45 años para que alguien del lado liberal y con poder dijera: oye, como que yo me cansé de vivir en el campo, y si nos la juntamos y jugamos y hacemos pases para volver a la ciudad, y llegar a un acuerdo. Y tú dirás: ok, entonces ¿cuál es el problema ahora? Pues te cuento que todo lo demás, no solo en el ámbito social, sino también por lo económico y demográfico. En Colombia, por los años 70, antes del periodo de la violencia, la población rural constituía aproximadamente 50% de la población. Y en 2016, cuando el conflicto al fin cesó, la misma población solo constituía el 25% de la nación, todo gracias al desplazamiento forzado que obligó a muchos pobres campesinos a huir de sus tierras para evitar que los fusilaran. A eso suma que Colombia es un país más que todo agrícola, que vive de las exportaciones, y tienes nuevamente una fórmula para el desastre. Pero no todo está perdido. Podemos generar un cambio en nuestra actualidad, con algo tan simple como cambiar nuestro pensamiento frente a estos conflictos y evitar la indiferencia que nos genera este mar de desesperanza y lágrimas que es la historia colombiana. Más bien deberíamos mirar hacia el presente, estar al día de lo que nos rodea como colombianos y no tener miedo a dar nuestra opinión frente a estos conflictos que nos perjudican. Debemos velar por la paz, debemos volver a encontrar ese hermoso país que alguna vez tuvimos, y todo esto lo debemos lograr actuando, respetando, pero sobre todo tolerando. Es claro que yo no soy ninguna figura de autoridad para decirte qué debes de hacer y qué no, pero planto la semilla a tomar conciencia de que la paz podrá ser un camino difícil, podrá tomar mucho tiempo, pero que vale completamente la pena. No hay plaga más mortífera para un país que un pueblo que solo piensa en irse.